Hola, ¿qué tal chicos? Hoy hablaremos dentro del tema de chi cuadrado sobre la hipótesis nula. También hablaremos un poco sobre la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula, cuya notación es h sub 0, es una proposición o afirmación en donde se debe expresar la independencia entre las dos variables analizadas en chi cuadrado. Tiene que escribirse sobre la independencia entre las dos variables. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos identificar qué representa cada variable de la tabla que generalmente nos dan. A veces no nos dan tabla, pero el enunciado lo dice. Y escribir una frase uniéndolas con la palabra de independiente. Eso para la hipótesis nula. Vamos a tomar tres tablas como ejemplo. Vamos a escribir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Tenemos este primer ejercicio. ¿Cómo saber las expresiones que debemos escribir? ¿Cómo saber la frase que se debe escribir en la hipótesis nula? Bueno, generalmente viene en el mismo enunciado del ejercicio. A veces simplemente viene en la tabla. En la tabla me está indicando qué se está analizando versus qué se está analizando. Entonces con eso es suficiente para poder escribir la hipótesis, ya sea nula o alternativa. Recuerde que nula debe estar uniéndose con la palabra independiente y la alternativa con la palabra, lo contrario, la palabra no independiente o dependiente. En este primer ejercicio, ¿qué se dice? El restaurante Casanova tiene un menú del día en el que el cliente elige uno de los siguientes platos: pasta, pescado o marisco. El encargado hizo una encuesta a 150 clientes y fue notando la edad del cliente y el plato que había elegido. Ya con eso usted sabe cómo escribir la hipótesis nula. Hay una relación, la edad del cliente y el plato que ha elegido. Y en la tabla nos encontramos que en la parte vertical dice adultos, niños. Allí clasificaron la edad del cliente. Y en la parte horizontal dice pasta, pescado y marisco. Entonces es lo que corresponde a la hipótesis nula. Sería el plato que elige el cliente es independiente de la edad. La primera, el plato elegido. Lo segundo, la edad, adulto, niño, y uniendo con la palabra independiente. Pero también alguien pudo haber escrito, solo viendo la tabla, esto: el plato elegido por el cliente es independiente si se es adulto o niño. Y también es correcto. Entonces, recuerde que además debe escribir la frase que tenga un poco de sentido, ¿no? Alguien de pronto va a decir, el plato elegido independiente, adulto, niño. No, tiene que es independiente si que es adulto o niño. Vamos al siguiente ejercicio. Dice Abhinav, lleva a cabo una prueba de chi cuadrado a un nivel de significación del 1% para determinar si el sexo de las personas influye en el campo profesional que escogen: ingeniería, medicina o derecho. Nótese en algo que cuando aquí me hablo del sexo de las personas se refiere al género específicamente, o sea, si es hombre o mujer. Dice, hizo una encuesta en la que participaron 220 personas. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Tenemos la tabla. Y observe que en la parte horizontal dice ingeniería, medicina, derecho, en la parte vertical hombres y mujeres, lo que clasificaron por el género. Y note un detalle en esto: en este ejercicio, a diferencia del anterior, además se mostraban los totales, total de tanto la parte horizontal como la parte vertical, mientras que aquí no se muestran los totales. En realidad no es algo que vaya a afectar a la hipótesis nula. El tema dice indique la hipótesis nula para esta prueba. Simplemente alguien puede decir el campo profesional que escogen es independiente del género. O alguien puede decir el campo profesional es independiente del sexo, pero entiéndase sexo por género, hombre o mujer. Correcto, también es válido, también se lo van a hacer válido. O alguien puede decir el campo profesional que escoge es independiente de si se es hombre o mujer. También es correcto. Sin embargo, el directo o el mejor acertado debería ser el 1, el que dice el campo profesional que escoge es independiente del género. Tercer tema. En este tema, en cambio, no hay ninguna tabla, pero recuerde, no necesita la tabla. Usted puede simplemente en el enunciado saber de qué se está tratando el ejercicio. Dice, Minta hizo una encuesta a los alumnos de su colegio y les preguntó cuál era el refrigerio preferido por las mañanas entre las siguientes opciones: manzana, macedonia o un batido de frutas. Encuestó 350 alumnos, de los cuales 210 eran chicas. Entonces alguien puede decir, bueno, entonces los hombres debe ser la diferencia, 140. Pero ¿por qué las habrá dicho chicas? Entonces quiere preguntar y mire lo que dice luego. Realizó una prueba de chi cuadrado a un nivel de significación del 5% para determinar si existe una relación entre las opciones de refrigerio preferido por las mañanas y el sexo. Aquí está ya. Aquí está, prácticamente le está diciendo cuál es la hipótesis nula. La opción de refrigerio preferido en las mañanas es independiente del género del alumno. O simplemente, como usted lo ve, independiente del sexo del alumno. Eso es lo que corresponde a la hipótesis nula. Si el tema en algún momento le llega a preguntar la hipótesis alternativa, no hay problema. Lo único que tiene que hacer es cambiar la palabra independiente por dependiente. O algunos dicen no independiente, es lo mismo. Yo lo cambiaría por la palabra dependiente. Pero tenga mucho cuidado que tiene que ser una frase que tenga sentido, ¿no? Cuidado, va a escribir y mire cómo suena.
el plato elegido es dependiente de la edad. Alguien dice, no, si se entiende. Yo colocaría el plato que elige uno de los clientes depende de la edad. Así, simplemente. Es como que allí tiene un poco más de sentido. El plato elegido depende de si es adulto o niño. Tiene más sentido eso. Entonces, es importante que la frase, la oración, también tenga un poco de sentido. En el tema de la carrera que escogen, en el campo profesional, también pondría el campo profesional depende del género. O el campo profesional no es independiente del género. Es lo mismo, ¿no? Generalmente se recurre a la palabra dependiente directamente. El campo profesional que escogen depende de si es hombre o mujer. Y en el último, el refrigerio preferido depende del género del alumno, de si es chico o chica. Eso es lo que corresponde a la hipótesis nula o hipótesis alternativa. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este video y te ha sido de mucha ayuda, regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete, que no te cuesta nada. Al contrario, valoras mucho el esfuerzo que hacemos por estos videos.